Hola, ¿cómo están? Yo bien, contenta de verlos nuevamente eh, y aquí arreglando para que nos veamos bien, eh, para que podamos vernos mejor, ¿cierto? ¿Cómo están, chiquillos? Tanto tiempo sin verlos, me encanta. Ya. Entonces, nos vamos con todo. ¿Con qué parte nos toca hoy día? Hoy día seguimos en enlaces químicos, nos vamos con enlaces covalentes. Recordar que es parte de la estructura atómica de mención común, ¿sí? Seguimos con mención común. Para que no se asusten, recuerden que mención común la vamos a ver hasta como octubre. Es la primera pregunta eh, que siempre me hacen, así que mención común es hasta octubre más o menos y seguimos con enlace químico, no lo olviden. Buenísima, ¿cómo estamos todos? Enlaces covalentes. Eso vamos a ver hoy. Genial. Hola, bienvenidos. ¿Cómo van las conexiones? Chiquillos, antes de comenzar y por supuesto, sí, solo una clase de ayudantía, mañana viene la otra. Estoy entendiendo muy bien, genial, maravilloso. Así que maravilloso, maravilloso, maravilloso. Chiquillos, antes de comenzar, por supuesto, darle las gracias, ¿cierto? Gracias totales por conectarse una vez más con nosotros. Recuerden suscribirse a Puntaje. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, para que estemos comunicados y, por supuesto, suscribirse a Puntaje para encontrar la información. Los PPTs, los PPTs que establecieron que estamos viendo clase a clase están en la biblioteca de Puntaje, ¿ya? Así que maravilloso. Ya estudió configuración, así que vamos con todo. Me encanta. Ya. Vamos. ¿Qué vamos a ver hoy? No tengo idea. Vamos a establecer que vamos a ver enlace químico, recordar qué significa el concepto de enlace químico y vamos a ver los enlaces covalentes. Covalente polar, covalente apolar, covalente dativo o coordinado. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando vimos enlaces, dobles enlaces, alguien dijo, el fósforo tiene 4 enlaces, que así como que su cabeza explotó? Vamos a ver hoy día cómo, cuándo, por qué se da eso de tener esos 4 enlaces y se refiere precisamente al enlace covalente dativo. Entonces vamos a estudiar todo eso. Sí, lo que pasa es que vamos a esta vez comenzar desde lo que entra en la prueba y precisamente lo que entra en la prueba, su fuerte es enlace, de ahí en adelante, ¿sí? Así que de ahí en adelante vamos a empezar a trabajarlo. Recuerden que los contenidos, la recomendación que alguien dio la clase pasada era súper buena. Recuerden que hay contenidos que están grabados del año pasado, donde hay contenidos que a lo mejor este año no estamos tratando, porque en realidad no entran como tal en la prueba, pero sí los necesitas para entender conceptos nuevos. Entonces, si alguien estaba muy perdido con configuración, como algunos me decían, no duden en ir a Puntaje, en donde está la biblioteca de todo lo que tenemos, y ver los contenidos del año pasado, reforzar configuración, reforzar aquello que me falta un poquito, ¿ya? Recuerden que nosotros aquí tenemos todas las ganas de apoyar y enseñar, pero esto también depende mucho de ustedes, de que ustedes trabajen y trabajen como clase a clase con nosotros, ¿sí? Exacto, de hecho no vamos a trabajar tanto los números cuánticos porque no es necesario, ¿cierto? Genial. Esta materia precisamente, como en sí, enlace covalente nosotros lo tratamos en octavo básico. Como que corresponde es octavo básico. ¿Ya? Ya, vamos a ver ahí, a pedirle al profe Pablo que en ayudantía vean configuración si está muy perdido, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo así. Vamos, entonces vamos a ver enlaces covalentes que son covalente polar, covalente apolar y covalente dativo o coordinado. ¿Ya? ¿Cómo reconozco cuando hay un enlace covalente? Para allá vamos, Javi. No se preocupe. ¿Sí? Sí, antiguamente esto se veía en primero o segundo medio, hoy en día ya va en octavo. ¿Sí? Así que vamos para allá. Bueno, para recordar qué es un enlace químico, rápido, rápido, ¿quién me ayuda en el chat? ¿Qué es un enlace químico?
¿Qué me dice que es un enlace químico? Exacto, ¿cierto? Nosotros ya trabajamos configuración. Vamos a ver lo de los polos, no se preocupen. Unión entre dos elementos, ¿cierto? La unión entre dos elementos se considera un enlace químico, perfecto. ¿Y a través de qué se enlazan esos dos elementos? Unión entre dos elementos, maravilloso, me encanta. ¿Y a través de qué se enlazan esos dos elementos? A través de los electrones de valencia, maravilloso, ¿cierto? Entonces, unión de dos elementos, de dos átomos, ¿cierto? A través de sus electrones de valencia, maravilloso. Entonces, unión entre dos elementos a través de sus electrones de valencia, los que se van a compartir o ceder. Ya vimos la semana pasada que se cedían estos electrones de valencia. Los metales ceden sus electrones de valencia, los no metales les gusta aceptar electrones de valencia. ¿Cierto? Perfecto. ¿Y qué es un electrón de valencia? Me adelanté. ¿Qué es un electrón de valencia? No vamos a ver configuración y números cuánticos porque en realidad no entra en la prueba como tal, pero si la necesitan recuerden ver la biblioteca de puntaje donde está guardadito toda esa información que les puede servir para retroalimentar. Perfecto, electrones de la última capa, ¿cierto? Electrones del último nivel de energía. Son los electrones del último nivel de energía. Y aquellos que estén desapareados se van a unir con otros átomos. Hoy día, esta vez les traje un dibujito diferente. Esta vez les traje un dibujito más que nos va a ayudar, a entender un poco mejor esto de la última capa. Este átomo tiene sus protones y neutrones en el núcleo, ¿cierto? Eso lo sabemos, todo lo tenemos que saber. Protones y neutrones en el núcleo, ¿sí? ¿Verdad? Denme un segundo, chiquillos, creo que me avisan que se está pegando. Denme un segundito. ¿Vamos mejor ahí? Sí, perdón. Perdón, lo siento. Pero ahí ya deberíamos ir mejor, ¿no? ¿Sí? Ahora ya deberíamos funcionar bastante mejor. A todos nos pasa. No, es que estaba pegado, pero ahora ya lo arreglé para que funcione rapidito. Así que les pido perdón. Ya, tíos, entonces, acá les traje un dibujito maravilloso en donde tenemos protones, y protones y neutrones siempre en el núcleo. Eso debemos saberlo y tenemos que recordarlo, ¿cierto? Protones y neutrones en el núcleo y eso nos va a ayudar mucho. Niveles de energía, ¿verdad? Orbitales, algunos los conocen como capas, niveles de energía, orbitales. Aquí tenemos nuestras capas a niveles de energía, ¿verdad? En donde mi última capa, mi último nivel de energía, tiene mis electrones de valencia. Los electrones ubicados en el último nivel de energía son considerados electrones de valencia y son los que van a reaccionar frente a un enlace químico. A diferencia de los electrones que estén en las capas internas, también conocidas como electrones de core o capas más internas, que son aquellos que en realidad casi nunca participan en la reacción porque son más estables. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué son los protones y neutrones, Carla? Los protones y neutrones son aquellos que están ubicados en el núcleo. Protones son las de carga positiva, neutrones no poseen carga eléctrica. Tenemos que recordarlo porque esas son las partes de un átomo y tenemos que saberlo. ¿Sí? Entonces, la cantidad de protones, por supuesto, Javiera, eso, la cantidad de protones está indicado en el número atómico del átomo, ¿sí?
En el número atómico yo puedo saber cuántos protones tiene un átomo y entre protones y neutrones lo sé por la masa atómica. ¿Sí? Protones y neutrones en el núcleo, exacto, y electrones siempre en las órbitas u orbitales. ¿Sí? Eso lo tenemos que saber, ¿verdad? Por favor, dígame que sí. ¿Sí? Entonces, profe, ¿los neutrones tienen la misma carga? No, los neutrones no tienen carga. Protones positivas, neutrones no tienen carga y electrones son negativos. ¿Ya? Ahí me perdí. ¿Sí? Perfecto. Los números cuánticos, como eran NLMS, pero los números cuánticos como tal no ingresan no están en el temario de la prueba. ¿Sí? Un protón sería una subpartícula atómica de carga positiva. Es un componente del átomo. El neutrón no es neutro, el neutrón no tiene carga. Ojo ahí con la descripción. ¿Ya? Ya, tíos. Vamos con todo. Entonces, ¿qué es un electrón de valencia? Electrones de la última capa y son los que participan de un enlace químico, son los que participan de la reacción. ¿Ya? Vamos entonces a seguir adelante. Algunos hablan de mayor o igual a 1,7, no sé a qué se refiere el Benja, me imagino que enlace iónico. Enlace iónico eran los que eran mayor o igual a 1,7. ¿Sí? Protones positivos, electrones negativos. ¿Sí? Me encanta. Ya, vamos entonces. Eso era como un resumen. ¿Quiénes ceden con mayor facilidad los electrones? También es parte de un resumen. Y aquí nos vamos a los protones, cationes, aniones, perdón, no protones, cationes, aniones, iones en general. ¿Quiénes son parte o quiénes ceden con mayor facilidad sus electrones de valencia? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan quiénes ceden con mayor facilidad sus electrones de valencia? Los metales, ¿verdad? Los metales son aquellos que ceden con mayor facilidad sus electrones de valencia. Los no metales son buenos para aceptar electrones de valencia. Vamos a ver qué significa dipolo, qué son los polos, cuando entremos en el tema de enlaces polares y apolares, ¿ya? Un enlace metálico, entonces, para que lo recordemos, metales son aquellos que ceden con mayor facilidad los electrones y un enlace metálico en realidad enlace no es porque, como ya dijimos con anterioridad, los átomos se ordenan y los núcleos se ordenan y al ordenarse los núcleos, vamos a escribir acá, al ordenarse los núcleos, entonces permite que los electrones de valencia queden deslocalizados, pero que en contacto con calor o electricidad generen flujos de electrones y por eso los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, ¿cierto? En eso vamos súper bien, ¿verdad? Ahí estamos 10-4. Sí, yo ya estaba llorando, de verdad. Y los no metales, por su parte, son aquellos que captan con facilidad un electrón. Por lo tanto, cuando un metal y un no metal se unen, se forma un enlace iónico. Ahí es cuando algunos me decían, profe, ¿y cómo sé si es un enlace iónico? ¿Cómo sé si es un enlace metálico? ¿Cómo sé? Una de las técnicas es reconocer los elementos. Si tengo solo elementos metálicos, es un metal, es un enlace metálico. Si tengo un metal y un no metal, es un enlace iónico, ¿sí? Y alguien me dijo por ahí, enlace iónico, alguien me dijo por ahí que se formaba cuando la diferencia entre electronegatividad, es decir, la resta, recordar que las electronegatividades siempre se restan, ¿verdad? La electronegatividad siempre se restan entre ellas. Cuando el valor de la electronegatividad era mayor o igual a 1,7, entonces era un enlace iónico, ¿sí? Enlace iónico. En el enlace iónico se forma un catión y un anión. ¿Por qué se forma un catión y un anión? ¿Quién va a ser el catión y quién va a ser el anión? Bueno, acá abajo también lo escribí, ¿cierto? Como torpedo. El catión siempre será el metal, debido a que va a haber cedido su electrón y queda positivo. Y el anión siempre será el no metal, debido a que aceptó el electrón del enlace y por lo tanto queda negativo. ¿Cierto? Perfecto.
Exacto, Aranza, uno va a ceder, el otro va a recibir, ¿verdad? Entonces, por sus cargas eléctricas, muy bien, Leonor, excelente. El metal, muy bien, Luz, va a ser el catión porque va a haber cedido su electrón y el no metal va a ser el anión porque va a haber recibido el electrón. Me encanta, muchas gracias, muchas gracias. Ya, maravilloso. Sí, maravilloso. Ya, vamos. ¿Cómo varía la electronegatividad en la tabla periódica? Esto es solo para recordar, la electronegatividad va a aumentar a medida que avanza en los grupos, aumenta, ¿sí? Y va a aumentar de abajo hacia arriba o disminuir en los periodos de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo también los adoro, me encantan estas clases, por eso sufrí tanto porque se nos fue el internet, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con esta tablita para acordarnos. Esto es solo una ayuda a memoria. Recordemos que tenemos que nosotros trabajar siempre con ayuda a memoria, con técnicas que nos vayan ayudando a subir un poquito como nuestra cabecita que vaya recopilando ciertas informaciones e irlas dejando almacenaditas. Vamos. Ya, aquí me quise detener un ratito porque varios me dijeron la semana pasada, profe, ¿y qué es la ley del octeto? Bueno, recordemos que los átomos tienen como objetivo que en su último nivel de energía tengan 8 electrones y por eso se llama ley del octeto, a diferencia de aquellos más pequeños que quieren la ley del dueto, como el hidrógeno, que quiere tener dos electrones en su último orbital, ¿sí? Porque tiene solo uno, quiere tener dos, aparearlos y ser como estable. Entonces, los elementos quieren parecerse a los gases nobles porque los gases nobles tienen una configuración electrónica completa y por lo tanto no requieren reaccionar con otros átomos ni hacer enlaces químicos porque no les apetece, porque su última capa está llenita, ¿sí? ¿Ok? Entonces, exacto, alguien me pregunta, ¿qué pasa con el hidrógeno? Él no quiere ceder, el hidrógeno es un no metal y por lo tanto sí hay que reconocer que en ciertas ocasiones el hidrógeno, ¿cierto?, se comporta como un poco extraño, a veces cuando sobre todo vemos óxido reducción o cuando vemos ácido base, ahí nos demuestra como ciertas cosas del hidrógeno, pero en sí es un no metal que quiere corresponder a la ley del dueto, en el caso del hidrógeno que es más pequeñito, y tener 2 electrones en su última capa. Pero los demás quieren la ley del octeto, quieren tener en su última capa una configuración electrónica completa y ser estables. Por ejemplo, un átomo de bromo que tiene un electrón desapareado en su última capa se puede unir con otro átomo de bromo que tiene un electrón desapareado en su última capa para generar un enlace. Al generar este enlace químico me quedo con 2, 4, 6 y 8 electrones en su última capa. Y por lo tanto cumple con la ley del octeto y se parece o acerca a los gases nobles. Quieren estabilidad, muy bien, Claudia, ¿cierto? Y buscando esa estabilidad es que buscan enlazarse con otros átomos, por eso se enlazan, ¿ok? Entonces, súper resumidamente, la ley del octeto indica que los átomos buscan tener su última capa, su último orbital, su último nivel de energía completo. Y para eso o regalan electrones o aceptan electrones, lo que les sea más cómodo y fácil para ellos. Si un elemento, por ejemplo, como el bromo, tiene 7 electrones en su última capa, miren, tiene 2, 4, 6, 7. Si tiene 7 electrones en su última capa, al unirse con el electrón del otro bromo, entonces tiene ahora 8 electrones en su última capa y siente que es una configuración electrónica completa. ¿Puede tener más de 8? No, no puede tener más de 8. ¿Sí? No puede tener más de 8. Entonces, miren acá. Aquí yo tengo, el cloro tiene 7 electrones en su última capa. El cloro es un no metal. El cloro quiere recibir electrones. Hidrógeno, también no metal, porque ahora vamos a ver que existe unión entre no metal y no metal. También tiene un electrón en su última capa. El hidrógeno quiere la ley del dueto. El hidrógeno quiere tener 2 electrones en su última capa para sentirse completo.
Cuando se une el hidrógeno y el cloro queda ahora con 8 electrones en su última capa, cumple con la ley del octeto, se siente como satisfecho, se siente completo, ¿sí? Y el hidrógeno ahora tiene 2 electrones en su última capa o en su única capa y por lo tanto también se siente como con configuración completa. Estos ejemplos, ambos ejemplos, excelente, ¿cierto? María Antonia, los átomos buscan completar la ley del octeto, completar su última capa llenita de electrones porque buscan estabilidad. ¿Cómo? Como los gases nobles que presentan estabilidad por tener esta capa completa. ¿Sí? Ley del dueto se conoce como ley del dueto, ¿cierto? Aquellos de átomos más pequeños como el hidrógeno que busca tener 2 en su última capa. Exacto, se complementa. Maravilloso. ¿Sí? Estos 2 ejemplos que puse son ejemplos de enlaces que no hemos visto, que vamos a ver hoy día. Ya vimos los enlaces químicos en términos generales. Ahora nos vamos a un resumen gigantesco. Enlace iónico, lo vimos en la clase pasada, es cuando se junta un metal con un no metal, ¿cierto? El metal siempre va a haber cedido su electrón de valencia, su electrón de la última capa y por lo tanto queda positivo. El no metal acepta el electrón y por lo tanto queda negativo, ¿verdad? Vamos a ver al tiro, no se asusten porque vamos a ver al tiro lo de los enlaces, ¿ok? Los enlaces metálicos son átomos de carácter metálico que pueden ser de la misma especie. Por ejemplo, un trozo de cobre solo va a tener átomos de cobre, pero también pueden ser mezclas conocidas como aleaciones. Por ejemplo, cuando el cobre se junta con el estaño, entre el cobre y el estaño generan lo que nosotros conocemos como bronce, ¿sí? Entonces, cobre y estaño se unen, unifican sus núcleos, los electrones de valencia circulan, sigue siendo un metal, buen conductor de calor, buen conductor de la electricidad, pero ahí tengo una aleación de 2 tipos de metales. ¿Ok? ¿Sí? Dueto y octeto son las 2 que se trabajan. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo, la aleación entre cobre y estaño para formar bronce. Tenemos átomos de cobre, átomos de estaño que se van a unir, se van a intercalar, se van a asociar, pero siguen siendo sus núcleos ordenados y sus electrones de valencia circulantes. ¿Ok? Y de esa manera fluye muy bien el calor y la electricidad. Enlace iónico, recordar que cuando yo resto las electronegatividades, su valor debe ser mayor o igual a 1,7 y será considerado iónico, se forma por un metal y un no metal. El metal se convertirá en catión porque cede el electrón, el no metal se convertirá en anión porque capta el electrón. ¿Sí? Hasta ahí, ¿vamos bien? Perfecto. Ahora nos vamos entonces con el enlace covalente, pero miren acá. En el enlace iónico se generaban cargas opuestas, se cedía un electrón, el metal cede el electrón al no metal, ¿verdad? En los enlaces covalentes existe una compartición de electrones. En los enlaces covalentes no se regala, ¿sí? En los enlaces covalentes no se cede, no se entrega, no. En el enlace covalente se comparte, ¿ya? Comparten los electrones de valencia, ¿ok? Profe, cuando se unen los 2 elementos se forma un compuesto. ¿Sí? Cuando unimos elementos formamos compuestos, ¿verdad? Los metales ceden fácilmente sus electrones, los no metales aceptan fácilmente sus electrones. ¿Ok? Exacto, le formamos una molécula. Cuando tenemos 2 átomos, 2 elementos que se unen forman un compuesto. Los covalentes recién los vamos a explicar, Belén, así que no se preocupe. En el covalente recién lo vamos a explicar. Vámonos con los covalentes. Ya vimos el enlace metálico, ya vimos el enlace iónico. Vámonos con el enlace covalente. Como recién les expliqué, el enlace covalente es entre 2 no metales. Enlace metálico, metales. Enlace iónico, metal, no metal. Enlace covalente entre no metales.
un no metal con otro no metal, solo entre no metales. ¿Sí? Solo átomos de metal forman enlace metálico. Metal, no metal, enlace iónico. No metal, no metal, enlace covalente. ¿Sí? Eso es como una ayuda de memoria. Átomos metálicos, enlace metálico. Metal, no metal, enlace iónico. No metal, no metal, enlace covalente. ¿Sí? ¿Ok? En la regla del octeto y el dueto no la contamos con los metales. Los metales hacen lo mismo. Los metales regalan sus electrones para cumplir con la ley del octeto. El sodio regala su electrón para quedarse con 8 electrones en su última capa. El hidrógeno es un no metal. Excelente. ¿Sí? Entonces, enlace covalente, todos tienen relación con la ley del octeto, Constanza, porque todos los elementos se enlazan para poder cumplir con esta ley. ¿Sí? Todos los elementos se enlazan con la finalidad de querer cumplir esta ley. ¿Ya? Sí, por supuesto. Última vez. Metales entre ellos, enlace metálico. Metal, no metal, enlace iónico. No metal y no metal, covalente. ¿Sí? Exacto, Camila, el hidrógeno es un no metal, es el único no metal que está infiltrado en la zona de los metales, ¿cierto? Pero es un no metal. ¿Sí? Vamos. Entonces, el enlace covalente ocurre por la unión de dos elementos no metálicos, no metales entre ellos, ¿ok? En esta oportunidad, el electrón de valencia no se va a regalar, ¿ok? Aquí nadie le regala el electrón al otro átomo y nadie acepta el electrón del otro átomo. Aquí comparten los electrones. Un átomo con otro átomo, ambos queriendo cumplir con la ley del octeto o del dueto, le dicen, oye, si juntamos tu electrón de valencia con mi electrón de valencia, compartámoslo. Y así ambos nos sentimos completos. ¿Ok? Vamos para allá, Pia, no se preocupe. Entonces, tengo tres tipos de enlace covalente que son los que vamos a explicar. El covalente polar, el covalente apolar y el covalente dativo. ¿Sí? Tengo tres tipos de enlaces covalentes. Diferencia entre el enlace covalente y el enlace iónico es que, como se muestra aquí, aquí comparten electrones. Miren bien, miren con atención. Hidrógeno es un no metal. Cloro es un no metal. Oh, qué fea esa M. Pero ustedes me entienden. Es un no metal. El cloro tiene 2, 4, 6 y este es el electrón del cloro. El cloro tenía 7 electrones de valencia. Esos eran los electrones del cloro. El hidrógeno tenía 1, un electrón de valencia. Al unirse entre ellos y compartir los electrones, entonces ahora el cloro queda con 8 electrones en su última capa, cumpliendo así con la ley del octeto. El hidrógeno ahora tiene 2 electrones en su última capa, cumpliendo con la ley del dueto, queriendo tener así una configuración electrónica completa. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver ahora cuándo es equitativo. Noemí, todavía no explico el enlace covalente polar a polar y dativo. Por eso no lo entiendo, todavía no lo explico. ¿Sí? Le estoy explicando cuál es un enlace covalente. Enlace covalente, no metal, no metal. Se unen compartiendo sus electrones de valencia. Vamos a ver ahora cómo los comparten. ¿Sí? Los comparten partes iguales, los comparten no equitativamente. Ahora lo vamos a ver. Enlace covalente polar. En el enlace covalente polar tengo un no metal, no metal, ya lo definimos. Se comparten con sus electrones de valencia, ya lo definimos. Y entonces, ¿qué voy a ver ahora? Ahora voy a restar electronegatividades. ¿Ok? ¿Qué era la electronegatividad? ¿De dónde saco la electronegatividad? Vamos recién a explicar el covalente polar. ¿Cómo comparten, ¿de dónde obtengo la electronegatividad? ¿De dónde la saco? ¿Me la tengo que saber de memoria?
de la tabla periódica, ¿cierto? De la tabla periódica obtengo la electronegatividad. ¿Sí? Perfecto. Cuando yo resto las electronegatividades de los elementos, esta resta debe ser mayor a 0,4, es decir, desde 0,5 hacia arriba, pero menor a 1,7. ¿Por qué menor a 1,7? Porque de 1,7 para arriba son enlaces iónicos. Presten atención. Lo voy a mostrar con un ejemplo. Esta molécula es una molécula de agua. Una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿verdad? Aquí hay un enlace químico, aquí hay otro enlace químico. Oxígeno, no metal, hidrógeno, no metal. ¿Ok? ¿Sí? Resto los valores de electronegatividad y la resta debe ser, me tiene que dar más de 0,4, pero menos de 1,7. Más de 0,4, porque ya vamos a explicar qué pasa cuando es menos de 0,4, así que no se asuste. Menor a 1,7, porque si me da más de 1,7 es iónico. ¿Sí? Miren lo que pasa. Veamos al agua, analicemos la molécula de agua. Si yo analizo la molécula de agua, mayor a 0,4, sí, mayor a 0,4 pero menor a 1,7. Si yo analizo la molécula de agua, me doy cuenta que la electronegatividad del hidrógeno es 2,1, la electronegatividad del oxígeno es 3,5. Resto. 3,5 menos 2,1 me da 1,4. Su valor es superior a 0,4, inferior a 1,7. Estoy en presencia de un enlace covalente polar. ¿Sí? ¿Qué es EN? Electronegatividad. Y el valor de la electronegatividad lo saco de la tabla periódica. Ahí puse una tabla periódica, un ejemplo de tabla periódica. ¿Sí? ¿En qué parte de la tabla periódica están? Dependiendo de la tabla periódica, dependiendo de las tablas, hay unas que se abren la tabla y están adentro los valores, y hay otras tablas como esta que uno puede encontrar en internet donde están escritos los valores. ¿Sí? Donde están escritos los valores directamente de electronegatividad. Entonces, miren con atención. Tengo acá diferencia o resta de electronegatividad es 1,4, ¿sí? Es decir, es mayor a 0,4 pero menor a 1,7. Estoy en presencia de un enlace covalente polar. ¿No? Vamos de nuevo. Ponga atención. Vamos de nuevo. Todo de nuevo. Para un enlace covalente polar, yo voy a la molécula y digo, miren, aquí tengo una molécula de agua. Identifico la molécula de agua. El oxígeno es un no metal, el hidrógeno es un no metal. Por lo tanto, yo digo, estoy en presencia de un enlace covalente. Porque para que sea covalente tiene que ser no metal, no metal. ¿Ya? Todavía no explico por qué se llama polar. ¿Sí? Todavía no explico esa parte. Voy a mi tabla de electronegatividades y veo electronegatividad del hidrógeno 2,1, electronegatividad del oxígeno 3,5. Siguiente paso, las resto. Esta resta debe ser mayor a 0,4, ya vamos a ver qué pasa si es menor, pero menor a 1,7. Recuerden que si es mayor a 1,7 sería un enlace iónico. ¿Sí? Vamos a... No, Sebastián, porque acuérdate que los enlaces se analizan por separado. Acá tengo un enlace oxígeno-hidrógeno, acá tengo otro enlace oxígeno-hidrógeno. Acá hay un enlace, acá hay otro enlace. Enlace 1, enlace 2. ¿Ok? ¿Sí? ¿La electronegatividad me la tienen que dar en la prueba? Sí. De 1,7 para arriba es iónico. 1,7 de ahí para arriba es iónico. ¿Ya? Entonces, 0,5 a 1,68, 65 el rango para ser considerado covalente polar. Ahora voy a explicar por qué se llama polar. ¿Siempre se resta? Sí, siempre se resta. ¿Ya? Sí, Daniela, la tengo al final del PPT. Al final del PPT puse la tabla para que la vean.
Ya, pero la electronegatividad me la dan en la prueba, no en la tabla. En la prueba me dan los valores para que yo haga esta resta. ¿Sí? Si me da 1,7 justo, iónico. De ahí para arriba, iónico. ¿Ya? Vamos a verle, o todavía no llego de 0,4 para abajo. De 1,7 para arriba, iónico. De 0,5 a inferior a 1,7, covalente polar. ¿Sí? Ricardo, expliqué recién que no importa que sean dos hidrógenos porque son enlaces separados. Oxígeno, hidrógeno, un enlace, oxígeno, hidrógeno, otro enlace. ¿Sí? Son enlaces diferentes. ¿Ok? Sí, la tabla es la misma para mención y para común. Entonces, miren a continuación. El elemento, pongan atención, el elemento de mayor electronegatividad, que en este caso es el oxígeno tiene mayor electronegatividad, ¿verdad? El elemento de mayor electronegatividad acerca hacia él los electrones del enlace. No se los quita el hidrógeno porque los están compartiendo, pero sí lo acerca más a él. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en un enlace covalente polar tengo no metal, resto. La resta tiene que ser mayor a 0,4, menor a 1,7. Si me das un enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Porque voy a formar polos. Los polos se simbolizan con este dibujito, ¿sí? Que es una especie como de sigma. Polo. El polo negativo será aquel que esté en el elemento de mayor electronegatividad. ¿Por qué? Porque va a atraer con más fuerza. Recuerden electronegatividad. Atrae los electrones del enlace hacia sí mismo, ¿ok? Entonces, el elemento de mayor electronegatividad va a atraer hacia él los electrones del enlace, generando un polo negativo, es decir, generando una zona que esté más cargada hacia él, que en este caso sería el oxígeno. Hidrógeno, menor electronegatividad, los electrones del enlace van a estar más alejados de él. No se quedan sin electrones, los comparten, ¿ok? Pero al compartirlo están más cerca de uno que de otro. ¿Cómo sé cuál es el polo negativo? El polo negativo es el de mayor electronegatividad. ¿Cómo sé cuál es el polo positivo? El polo positivo es el de menor electronegatividad. ¿Ok? Siempre debo restar. Si la resta me da justo 0,4, es otro enlace que vamos a ver ahora. ¿Sí? Si da justo 0,4 es apolar y ese lo vamos a ver después. Les dije, no se apresuren, vamos de a poco. ¿Ya? ¿Cómo es lo del polo negativo, María Paz? Mire, le voy a hacer un ejemplo súper sencillo. Usted está en su casa y tiene mucho frío. Está usted y alguien, cualquier persona, la mamá, el papá, el primo, el tío, el hermano, que usted quiera. Está usted y esa persona. Hace mucho frío, ponen la estufa. Comparten la estufa porque hace frío. Usted es mayor y como es mayor le dice yo tengo más frío, la estufa la dejo cerca mío. ¿Sí? El elemento de mayor electronegatividad se deja los electrones más cerca de él, pero no le quita los electrones al enlace. Usted cuando se acerca a la estufa no le quita calor al resto. El calor sigue llegando a los otros, pero está más cerca suyo. Acá pasa lo mismo. El elemento de mayor electronegatividad atrae los electrones hacia él, no los quita. Siguen siendo parte del enlace, pero más cerca de él. ¿Ok? El elemento de mayor electronegatividad, en este caso el oxígeno, atrae los electrones hacia él, los deja más cerca, pero sin quitarlos. ¿Sí? El elemento de menor electronegatividad va a estar más lejos del electrón, pero no se lo han quitado, solo está más lejos de él. ¿Ok? Entonces, el elemento de mayor electronegatividad genera un polo positivo porque está atrayendo a los electrones hacia él. El elemento de menor electronegatividad genera un polo, el polo negativo el de mayor electronegatividad, el polo positivo el de menor electronegatividad porque están más lejitos. No se lo han quitado, pero están más lejos. ¿Ok? ¿Por qué el oxígeno tiene mayor electronegatividad? Porque aquí lo dice, hay una tabla y en la tabla dice que esa vale 3,5 y ese vale 2,1. La tabla me lo dice. ¿Ok? Magnífico. Entonces, en este enlace oxígeno-hidrógeno tengo un polo negativo y un polo positivo. En este enlace oxígeno-hidrógeno tengo un polo negativo
y un polo positivo. ¿Sí? Esta molécula es lo que nosotros podríamos decir como dipolar. Tiene un polo positivo, la parte del hidrógeno, un polo negativo, la parte del oxígeno. ¿Por qué hay dos hidrógenos? Porque H2O es una molécula que tiene un oxígeno y dos hidrógenos. Pero este es un enlace con un polo negativo y un polo positivo. Este es otro enlace con su polo negativo y su polo positivo. Son dos enlaces. ¿Ok? Ya. La pregunta del millón, profe, ¿qué pasaba si me daba 0 o qué pasa si me da justo 0,4? Cuando me da 0 o 0,4 entre ese rango de 0 a 0,4, estoy en presencia de un enlace covalente apolar. ¿Qué significa apolar? Repito lo de dipolar, Consuelo, es una molécula dipolar el agua porque tiene un polo positivo y un polo negativo. Por lo tanto es dipolar. ¿Sí? Entonces, acá el enlace covalente apolar, A significa sin, por lo tanto, apolar significa sin polos. Cuando el enlace es entre 0, la resta me da entre 0 y 0,4, estoy en presencia de un enlace covalente apolar, sin polos. Al no tener polos, quiere decir que los electrones se comparten de manera absolutamente igualitaria. Aquí no hay polos, porque no hay uno que tire más fuerte que otro. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma fuerza y al tener la misma fuerza de electronegatividad, ambos tiran y jalan con igual fuerza. ¿Ok? Por ejemplo, cloro en estado gaseoso. Electronegatividad del cloro, 3. Por lo tanto, si yo resto 3 menos 3 me da 0. Al dar un resultado 0, entre 0 y 0,4, no existe la formación de polos. Ambos jalan con igual fuerza. Su electrón de valencia que se está compartiendo se comparte de manera homogénea o equitativa. ¿Ok? En un enlace covalente apolar se comparten de manera desequilibrada. En un enlace covalente apolar se comparten de manera equitativa. Se comparten por igual el electrón de valencia. Ninguno está más cerca que el otro de los electrones de valencia porque tienen la misma electronegatividad y la misma fuerza. Generalmente los enlaces covalentes apolar los vemos en átomos iguales, ¿cierto? En la unión de átomos del mismo elemento, no metal. Exacto. Si son iguales, tienen la misma electronegatividad y por lo tanto ninguno jala con más fuerza. ¿Sí? Lo que pasa, Daniela, es que muchas veces se dice que el enlace covalente apolar es cuando me da 0, 0, 0, 0, 0, 0, absolutamente 0. Pero en realidad el rango es de 0 a 0,4. Ahora, vuelvo a insistir, esto se da generalmente cuando los átomos son del mismo elemento, y si es del mismo elemento me va a dar siempre 0. ¿Sí? Por lo tanto, polar, se forman polos, polo positivo, polo negativo. Apolar, no se forman polos, se comparten los electrones de manera equitativa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué pasa con un enlace covalente dativo? Y aquí estamos generando, ¿cierto? Este enlace, el enlace covalente apolar, me demuestra la ley del octeto para el cloro, ¿cierto? Con eso fin lo hicieron. ¿Ya? Sí, Nicolás, podría darse, pero generalmente suele suceder en átomos del mismo elemento por la atracción también. Miren acá, enlace covalente dativo. Se puede dar entre elementos de distintos átomos o del mismo átomo con electronegatividades muy similares. Enlace covalente dativo. Si fuera 0 a 5 sería polar. Muy bien, Esteban. No siempre del mismo elemento, Sergio, pero sí similares, para que la electronegatividad me dé, o sea, la electronegatividad que sea similar. Krishna generalmente no, porque nos dan valores cerrados. ¿Sí? Siempre nos van a dar valores cerrados. Entonces que me dé 0,45, 0,43 sería hilar muy fino. Los valores son cerrados. Ya. Enlace covalente dativo es un tipo de enlace
en donde en realidad su nombre es como falso. Porque en realidad me dice covalente dativo, o sea, perdón, enlace me suena a unión, ¿cierto? Unión de electrones. El problema es que en el enlace covalente dativo, que bueno, me alegra que vayamos entendiendo. Ya, no se asusten. Vamos de a poquito. Es un tipo de enlace, pero en realidad no es un enlace. Es como una trampita. En el enlace covalente dativo, uno de los dos átomos entrega sus electrones y hacen parecer que se trata de un enlace formado entre un electrón y el otro electrón. Lo voy a explicar con un ejemplo para que no se asusten, ¿ya? Si da 1,7 es iónico, creo que ya lo dijimos, ¿cierto? El enlace covalente dativo coordinado no hay polos. Aquí no hay polo negativo, polo positivo. No se trata de eso. Miren este dibujito que les tengo a continuación. Hidrógeno, configuración electrónica 1s1, por lo tanto tiene un electrón de valencia. Fósforo tiene 2, 3, 4, 5 electrones de valencia. Hidrógeno 1, fósforo 5. Oxígeno 2, 4, 6 electrones de valencia. ¿Sí? Necesito que aquí me sigan. Que vamos juntos con esto. Así que necesito así como concentración absoluta. Miren, hidrógeno, un electrón de valencia en el espacio que tiene el oxígeno disponible, por lo tanto yo aquí tengo un enlace. Fósforo, con el oxígeno, un electrón del fósforo, recordemos que el fósforo es amarillo. Fósforo y un electrón del oxígeno, enlace. Estamos listos. Aquí, oxígeno, hidrógeno, un electrón y un electrón, recordando que el hidrógeno es rojo, el oxígeno azul, enlace. Acá, azul, amarillo, amarillo del fósforo, azul del oxígeno, enlace. Acá, rojo, azul, azul del oxígeno, rojo del hidrógeno, enlace. Todos están con un enlace químico, en donde un átomo aporta un electrón, el otro átomo aporta el otro electrón y se forma un enlace. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí solo les mostré las uniones. El fósforo está entregando un electrón al oxígeno, el oxígeno su electrón. A su vez el oxígeno también tiene otro electrón que se está uniendo con el hidrógeno. Ahí tengo un enlace, ¿verdad? Eso está aquí. Hacia acá el oxígeno, el fósforo entrega un electrón, el oxígeno 1. Hacia acá el oxígeno entrega un electrón, el hidrógeno 1. Enlace. ¿Sí? Aquí, enlace, un electrón de cada uno, enlace, un electrón de cada uno. Solo están compartiendo sus electrones para formar un enlace. No he mostrado nada nuevo ni nada distinto. Acá, hacia acá, el fósforo está entregando un electrón, el oxígeno 1, se conectan, el oxígeno un electrón, el hidrógeno 1, se conecta. ¿Cierto? Eso es lo que tengo acá. Todos están compartiendo sus electrones. Pero miren aquí. Miren acá abajo. Miren los electrones del oxígeno. Miren, el oxígeno tiene 2, 4, 5 y 6. Miren lo que hizo este oxígeno de acá abajo. Cálmense, no se frustren. Acá, miren esto. El oxígeno ordena, reagrupa sus electrones y pone 2 juntitos, 2 juntitos, 2 juntitos. A diferencia de cómo está acá. ¿Por qué hace esto el oxígeno? Al reordenar y reubicar sus electrones, el fósforo puede poner estos 2 electrones apareados en esta posición y compartir estos electrones y esta posición. Al estar compartiendo estos electrones, se simula un enlace, pero en realidad el oxígeno no está proporcionando nada. El oxígeno solo reorganizó sus electrones para poder entrar en ese espacio y poder generar este compuesto. Muy bien, Sergio. El oxígeno hizo su ley del octeto teniendo 2, 4, 6, 8 a costillas, como dice Sergio, del fósforo. ¿Cierto? El fósforo tiene 2, 4, 6, 8. Ley del octeto, ok.
El oxígeno, 2, 4, 6, 8. Ok. Todos aquí están cumpliendo con su ley. Y el hidrógeno con su ley del dueto, ¿cierto? Con 2. Y este oxígeno está haciendo su octeto a costillas, como dice Sergio, del fósforo. Esto que está acá, este enlace entre el fósforo y este oxígeno, ese enlace es un enlace covalente dativo coordinado. Vamos de a uno. Hidrógeno 2,1, oxígeno 3,5. Voy a borrar acá, permiso. Voy a borrar esto para que se pueda leer lo que está abajo. Miren. Miren acá. Si yo voy a ver las electronegatividades, ojo, no se asusten. Oxígeno 3,5, hidrógeno 1. Resto, oxígeno 3,5, hidrógeno 2,1. ¿Qué me da? 1,4. Valor superior a 0,4, inferior a 1,7. Se trata de un enlace covalente polar, ¿verdad? Aquí tengo un covalente polar, dos covalentes polar, tres covalentes polar. Tengo tres, hay tres de ellos, ¿sí? Fósforo 2,1, miren. Oxígeno 3,5, fósforo 2,1, resto me da 1,4, lo mismo que arriba. Por lo tanto, tengo 3 enlaces covalentes polar. Entre ese fósforo y ese oxígeno, fósforo, oxígeno, fósforo, oxígeno. En total, esta molécula entonces tiene 6 enlaces covalentes polares. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ahí, solo ahí, este enlace covalente, ese enlace covalente que existe entre el fósforo y el oxígeno, ese enlace es un enlace covalente dativo o coordinado. Es decir, el enlace covalente dativo coordinado es cuando no hay en realidad una compartición de electrones. Uno de los átomos, en este caso el fósforo, entrega su par electrónico para asociarse con el oxígeno y generar un enlace falso, por decirlo así. El oxígeno debe reacomodar sus electrones y el fósforo entrega sus dos electrones ya pareados para que sean parte de una compartición falsa. En realidad aquí el fósforo cede sus dos electrones para que el oxígeno ordene sus electrones y se enganche a él, generando un falso electrón. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre polar y dativo? Qué maravillosa pregunta. El enlace covalente polar es el enlace en que yo tengo un polo positivo y un polo negativo porque uno de los átomos está trayendo con mayor fuerza el par electrónico. Acá el oxígeno no tiene a quién atraer porque esos electrones no son de él. Entonces aquí en realidad no hay un electrón del oxígeno y uno del fósforo. Aquí hay un electrón, los dos electrones son solo del fósforo. Entonces, en el polar se generan polos porque hay uno que jala con más fuerza y queda como polo negativo. Sin embargo, en esta ocasión, los dos electrones son del fósforo. Aquí no hay una compartición de electrones. Hay en realidad dos electrones del fósforo que hacen creer que son parte de un enlace. El oxígeno reacomoda sus electrones y deja ese espacio para encajar justo y decir, yo me sumo. Ay, somos esos dos electrones, también son parte mío y por lo tanto tengo la ley del octeto, pero en realidad no hay un enlace real, ¿cierto? Como dicen los chiquillos, el oxígeno como que se aprovecha del fósforo. Y diferencia entre la polar con el dativo, lo mismo que el polar. En el dativo no hay una compartición, en el apolar se comparten los electrones por igual. Ambos jalan con igual fuerza. Aquí no hay que olvidar que los dos electrones son del fósforo y no del oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno no podría decir, oye, yo jalo con fuerza o con igual fuerza que tú, fósforo, o con menor fuerza o mayor fuerza. No puede, porque los electrones son del fósforo, no del oxígeno. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es el enlace covalente dativo? Es un enlace falso. Es un enlace que en realidad no existe una... Acuérdense, definición de enlace. Unión de dos átomos a través de sus electrones de valencia. Aquí no hay unión a través de electrones de valencia de ambos átomos. Aquí uno de ellos entrega su par electrónico, el fósforo, el oxígeno reagrupa los suyos y encaja perfecto para hacer creer que son parte de un enlace, pero ese enlace en realidad no existe. ¿Sí? Ya, tíos, como ayuda a memoria, yo sé que me pasé, pero con todo esto que se nos cortó internet, estoy pasado unos minutitos. Ayuda a memoria, solo ayuda a memoria. Miren este dibujo. Enlace covalente apolar, ¿verdad? Este es apolar. ¿Cómo reconozco que es apolar? Porque están compartiendo de igual manera. Su carga eléctrica es la misma en ambos lados. Enlace covalente apolar. Valores que van desde 0 a 0,4. Aquí, enlace covalente polar. Aquí es apolar, aquí es polar. ¿Cómo reconozco que es polar? Porque se están formando polos. Hay uno que tiene mayor electronegatividad, ¿cierto? Mayor electronegatividad, jala con más fuerza los electrones hacia él. El de menor electronegatividad no jala tanto y por lo tanto están más lejitos, pero siguen compartiendo. Va desde 0 mayor a 0,4 pero menor a 1,7. ¿Ya? Iónico, transferencia completa de electrones. Aquí el que tenía mayor electronegatividad se robó el electrón. El que tenía menor electronegatividad regaló el electrón. Se formó un catión y un anión. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué no está el dativo en este gráfico? Porque en realidad en el dativo no existe una compartición real de electrones. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en resumen, enlace iónico. En el enlace iónico uno regala el electrón al otro átomo. Esto queda como positivo catión, negativo anión. ¿Sí? Por eso se llama enlace iónico, porque en realidad hay una cesión de electrones, uno cede el metal, el otro acepta el no metal queda como anión, el metal queda como catión. ¿Ok? Enlace covalente polar, genero polos, polo positivo, el de menor electronegatividad, sus electrones están más lejos, polo, ese era el polo positivo, menor electronegatividad, los electrones más lejos. Mayor electronegatividad, los electrones más cerca, polo negativo. Enlace covalente apolar, también conocido como no polar, ¿cierto? Apolar, se comparten los electrones de manera homogénea, está justo en medio, nadie jala con más fuerza. Eso es el resumen. ¿Sí? Entonces, solo una duda, yo sé que me pasé, ya llevo pasado 10 minutos, con esto me retiro, perdón, con esto me retiro. ¿Qué tipo de enlace se forma en la molécula de dióxido de carbono? Ese gas que eliminamos cada vez que respiramos, ese gas que nos tiene contaminados, que provoca el efecto invernadero. ¿Qué tipo de enlace encuentro ahí? Para eso los ayudo y les presento la tabla. Polares en su mayoría. ¿Sí? ¿Qué tengo? ¿Para qué quieren aparentar ser un enlace, Bianca? Qué buena pregunta, para cumplir con la ley del octeto. Acuérdate que el oxígeno al aparentar este enlace quedó con 8 y el fósforo ya tenía 8, entonces no pierde nada con poder generar este enlace. ¿Sí? Entonces, resto 3,5, que es lo que vale el oxígeno, menos 2, perdón, aquí me equivoqué, 2,5 carbono. No sé qué estaba mirando. 2,5 carbono me da 1, ¿cierto? 1. 3,5 menos 2,5 me da 1. Eso es mayor a 0,4, menor a 1,7, es un enlace covalente polar. ¿Verdad? Polar.
Obvio que sí. Ambos son no metal, confirma que es un enlace covalente, ¿cierto? Y es polar por la resta. ¿Cuántos enlaces covalentes polar tiene la molécula? ¿Cuántos enlaces covalentes polar tengo en la molécula? No, no es necesario aprenderse esos electrones de los dibujos, es para que nosotros vayamos asociando. ¿Sí? ¿Cuántos enlaces covalentes polar tiene la molécula? Tiene 4. ¿Por qué tiene 4? Porque aquí tengo un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces. Ojo ahí, se le estaban pasando. Por último, ambos elementos cumplen con la ley del octeto. Si yo encierro este oxígeno, tiene 2, 4, 6, 8. Si encierro este oxígeno, 2, 4, 6, 8. Y si encierro el carbono, tengo 2, 4, 6, 8. Por lo tanto, todos los elementos cumplen con la ley del octeto. ¿Sí? Excelente. Maravilloso. Fantástico. Fantástico. Por lo tanto, hoy día recordamos que enlace químico, vimos enlace covalente, covalente polar, covalente apolar, covalente dativo y coordinado. Y como lo prometido es deuda, me pidieron cómo era la tabla en la PCU o en la PTU. Ese es el formato de tabla. Si se dan cuenta, aparece el número atómico y la masa atómica, no aparece la electronegatividad. Por lo tanto, en la pregunta me van a dar la electronegatividad. ¿Sí? Me la tienen que dar. ¿Ok? Maravilloso. Tíos, nos vemos en la próxima clase y la próxima clase nos vamos con química orgánica y propiedades del carbono. Desafío para ayudantía, ¿pueden las moléculas presentar más de un tipo de enlace? Por ejemplo, ¿puede una molécula tener un enlace iónico y un enlace metálico? ¿O un enlace covalente polar y un enlace covalente apolar? ¿O un enlace covalente y un enlace iónico? ¿Puede ocurrir eso en la molécula? Entregue un ejemplo. Ahí los dejo pensando, ¿ah? Tíos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Síganos en Puntaje, suscríbase. Muchas gracias por todos esos deditos para arriba porque me suben el ánimo. Y un beso gigante, un abrazo gigante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, suscribirse a la página, por supuesto. Y muchas gracias por acompañarme un día más, pese a todas las dificultades que tuvimos de internet. Ya yo sé que me pasé, lo siento mucho, pero fue por todo esto de internet. Un beso gigante y nos vemos la próxima semana. ¿Ya?